Muchos dirían que ese miedo que te motivó es algo bueno. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que es una posibilidad. No es bueno, no es malo, es lo que me tocó transitar. Y de alguna manera, hoy no reniego porque si no hubiera pasado por todo eso, no hubiese podido encontrar esta manera de vivir que tengo hoy. No, si no hubiese llegado a ese extremo de estar tratando de crear una vida ideal que según mis estructuras mentales era lo ideal y era lo que estaba bien para ser feliz, eh, no hubiese pasado que llegara a colapsar y poder descubrir que hay un mundo real que es feliz y va desde otro lado, y que hay un mundo dentro de uno que es realmente Muchos, bien. muchos le llaman tener hambre, ¿no? De estar todo bien, que la familia, que la empresa, que mi cuerpo. Muchos le llaman yo quiero tener hambre o tengo hambre de eso, o muchos se equivocan con eso. Por lo que yo entiendo, es lo que tú en ese momento estabas trabajando en eso, ¿cierto? Pero el tema es que, ¿por qué lo estaba haciendo? ¿Por ¿Por qué estaba qué? construyendo eso? Exacto. Era el miedo a que no me pasara lo que me había pasado en mi infancia y adolescencia. Entonces estaba tratando de crear y sostener algo por miedo al sufrimiento, o al no ser importante, o a quedarme solo, o a la falta, o al no ser reconocido. Entonces creo que se trata de ver desde dónde estamos creando la vida que estamos creando. Tenemos dos maneras Ajá. de crear las cosas, todo lo que queremos en la vida. Las dos fuerzas creadoras son el amor y el miedo. El amor y el miedo crean todo lo que pasa en nuestra vida. No hay otra fuerza. Después tenemos la atención y la intención, que es lo que le da forma, y la acción, que es lo que materializa lo que estamos buscando, ya sea una empresa, un cargo directivo, dinero, una familia. Si lo creamos desde el miedo, lo que hacemos es estar creando todo eso y sumando más miedo. O sea, el miedo nunca... Vos vas a generar más dinero, y mientras más dinero vas a tener más miedo a perder ese dinero. Vas a tener la familia y cualquier problema vas a tener más miedo a perder esa familia. Entonces, el crear desde el miedo trae más miedo a tu vida, más estrés, más dolor, y por más que creas que está todo bien, internamente la estás pasando mal. Entonces creo que la clave es ver desde dónde lo estás creando. Si es desde el amor a tu familia, no a quedarte solo o no tener la estructura familiar que es lo ideal. Si es desde el amor a servir, que estás creando un negocio para servir a la gente y no para tener algo grande y decir yo logré esto y tengo todo esto, sino por amor a tus asociados, colaboradores, a tus clientes, a tus socios, a tus inversionistas, de servirle a todos los que están dentro de tu negocio. Si uno da desde el amor, va a ser maravilloso. Si lo crea desde el miedo, cuando eso esté a punto de colapsar, el cuerpo no lo va a soportar porque el miedo va a ser cada vez mayor. No, sí, está siendo claro, pero me voy a hacer un poquito porque me llama la atención que dices, bueno, yo construía todo esto con miedo, ¿no? No, con miedo. Y muchas personas están en ese papel hoy en día. O sea que sí están haciendo cosas y están haciendo, generando dinero, pero dijiste algo clave para mí. Lo hacen desde el miedo y tienen miedo a que perder de lo que están haciendo, lo pierdan. Y por eso trabajan más y eso es lo que genera el estrés, perdón. ¿Cuáles serían las recomendaciones hoy en día después de lo que te pasa, de lo que te pasó? Así como que los tips que darías para no tener miedo y no hacerlo desde, no generar desde el miedo. Digo, ya dijiste la parte desde el amor, pero hay un proceso. Cuéntame ese proceso, cómo tú lo viviste y cómo te dices cuenta, que tenías que hacerlo desde el amor y no desde el miedo. Ese proceso es lo que me interesa que nos platiques un poco. Ese proceso es lo que yo desarrollé, y por ahí intento compartir, que es el tema de elevar el nivel de conciencia. Bien. Cuando yo conecto con la espiritualidad,
me doy cuenta que cambio mi nivel de conciencia que traía y empiezo a explorar nuevos niveles donde mi manera de ver la vida, de percibir el mundo, de percibir mi existencia, empieza a cambiar constantemente. De pensar una cosa empiezo a pensar otra y después empiezo a pensar otra y empieza a cambiar. Creo que este proceso de evolucionar la conciencia, que es el primer paso, es lo que yo te comentaba de buscar información, de leer, de cambiar las prácticas. Hay que cambiar lo que uno hace. A mí lo que me cambió y me transformó muy fuerte fue la meditación. Me fue todo un tema aprender a meditar porque es muy difícil cuando estás todo el día pensando en los negocios, en la familia, tener la cabeza y sos preso de tu mente, pensamiento tras pensamiento. Es muy difícil comenzar. A mí me tomó más de un mes poder hacerlo bien, pero vale la pena practicarlo, darse el tiempo, ser compasivo con uno, y eso te lleva a poder entender que la vida funciona de otra manera cuando estás conectado con tu interior. Ahí es cuando yo logro conectar con mi ser, con mi espíritu, en un momento que pasa y que conecto con una alegría que no había sentido nunca después de meditar. Tuve prácticamente 2 días seguidos llorando de la emoción y de la alegría porque había conocido algo que no sabía que existía y empiezo a comprender de que las cosas que uno cree que eran importantes ya no eran importantes y uno entiende que es un juego y que no importa si se gana, si se pierde, porque no existe ni la ganancia ni la pérdida. O sea, y uno conecta con el propósito de vida, que es lo que vino a hacer en realidad a esta vida. Cuando uno conecta con ese nivel de conciencia, descubre cuál es el propósito. Y desde ese lugar uno empieza a construir toda la vida desde el amor. Y ahí es cuando yo renuncio a 20 años de carrera exitosa y decido construir una vida nueva desde el amor y creo esta empresa. Pero esa empresa se volvió en 7 empresas hoy en día. ¿Y cuántas unidades de negocio? 18 y más de 170 empleados. ¿Cómo manejas el estrés? ¿Y cómo manejas el estrés? ¿Y cómo generas desde el amor? Porque al final del día son 7 empresas y son 18 unidades de negocio. Y no creo que estés tan tranquilo. Digo, si te infartaste, tú te estabas queriendo infartar con una, ahora que tienes 7 y 18 unidades de negocio, pues dices, ¿cómo manejas eso? Mirá, la diferencia es desde dónde uno lo vive. Yo en ese momento, cuando dirigía esta empresa, trabajaba aproximadamente 14 horas físicas y el resto del día mi mente seguía trabajando. Era constante. Ahora no trabajo. O sea, no me estreso porque no trabajo.